Hola, 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 Dios te bendiga, Dios te bendiga. Hoy es miércoles, septiembre 1. Comenzamos el mes de septiembre y damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque Él nos concede una vez más poder venir delante de ustedes y traerles algo de parte de Él, ¿verdad? Esta noche traigo una reflexión, algo que el Señor me decía mientras oraba, mientras estaba en su presencia, ¿verdad? Y yo le decía, ¿qué quieres que hable hoy? ¿Qué quieres decirnos hoy? Y me decía, es necesario, ¿verdad? Es necesario que me busque y crea que existo, una. La otra es que te debemos, ¿verdad?, combatir lo que es la decadencia espiritual, lo que es el decaer espiritual, por cambiar al tener más hambre por Él. ¿A cambio de qué entonces sería esto? El título de hoy sería Combatiendo la decadencia espiritual, obteniendo más hambre de Dios, ¿verdad? De eso me hablaba el Señor, cómo combatimos aquellos momentos donde sentimos que menguamos en lo que es la búsqueda de Dios, lo que es ese enfriamiento espiritual, que el ser humano, vamos a decir, tiene en cierta etapa de su vida. No es mi momento, pero el Señor me hablaba, ¿no?, de eso. Para mí ahorita es lo contrario. Yo ahorita estoy queriendo más del Señor, queriéndole conocer más, aferrándome más a Él, buscándole más, porque yo he llegado a entender que sin Él no soy nadie, ¿verdad? Otra cosa es, después de venir de donde yo vengo, que es un milagro de Dios en mi vida, es difícil darle la espalda al Señor sin sentir desesperación, sin sentir que se te va la vida, ¿verdad?, cuando te alejas de Él. Entonces no es mi caso, pero sí sé que hay muchos al otro lado, ¿verdad?, de esta cámara, a quien le puede llegar este mensaje y me va a decir: Carol, me siento desanimada, no quiero hablar con Dios, no quiero buscarle, estoy sintiendo que me he alejado de Dios, he sentido que el Señor ya no me está hablando como antes, el Señor de repente no me escucha, que el Señor está en silencio por mucho tiempo. ¿Por qué, Carol? Porque me siento tan alejada. Bueno, de eso vamos a hablar, de eso el Señor quiere hablarte esta noche, ¿verdad? Y es que en medio de tantas cosas que el mundo nos ofrece y lo que estamos viendo alrededor de nosotros, ¿verdad?, es necesario que se levante un Samuel, es necesario que se levante alguien con esa hambre de Dios, que no se acostumbre a lo que el mundo nos da, que no se acostumbre a lo que estamos viendo, que no caiga en lo que todo el mundo está cayendo, ¿no?, sino que se levante y que pida, ¿verdad?, que a pesar que Elí está caído, los hijos de Elí han pecado contra Dios, hay un Samuel que se levanta y pide unción, hay un Samuel que adora a Dios y busca la presencia de Dios. Vamos a irnos a la Biblia, ¿verdad? No vamos a leer mucho. Voy a explicar algo breve. En la Biblia siempre me gusta hacer referencia a la Biblia porque Dios me da versículos cuando yo estoy analizando o estoy meditando en cierta palabra que Dios me está dando. Dios me da ciertos fragmentos de la Biblia donde me dice: busca esto para que entiendas, dirígete a esto, guíate por aquí. Y me estaba el Señor recordando de Samuel, ¿no? Samuel era un muchachito que fue llevado por Ana, ¿verdad?, a la iglesia después de que dice la palabra de Dios que fue destetado, después a muy tierna edad fue llevado al templo de Dios para que ministrara al Señor en su templo. ¿Qué pasó con Samuel? Con mucha mala suerte, no tenía buenos
mentores. Elí, que era el profeta de la casa, que era el sacerdote de la casa, se había desviado o se había enfriado. Estaba viviendo lo que era una desolación espiritual, un declive, ¿no?, espiritual, una decadencia espiritual. Sus hijos estaban comportándose de una forma inadecuada, desagradable a los ojos de Dios, hacían abominación y muchas cosas que totalmente Dios no estaba de acuerdo con ellos. Entonces ahí estaba Samuel, ¿no? Ahí estaba creciendo. Dice que Samuel crecía en gracia de Dios, en gracia con Dios, porque a pesar de todo lo que estaba alrededor de él, él no se contaminaba, sino que seguía buscando a Dios y crecía en la gracia de Dios. Mira, vamos a leer lo que es Primera de Samuel 2:18. Ahí nos habla de cómo Samuel crecía, ¿no? Dice, y el joven Samuel, dice el 18. Esto es Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 18. Dice, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Dice, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod lino, ¿verdad? Ahora nos vamos a saltar lo que es Primera de Samuel 3:1 y lo voy a leer corto, pequeño, porque yo quiero que usted lo busque más allá y lo lea, ¿verdad? No me quiero detener mucho aquí. Solo quiero que usted entienda que en medio de la situación de lo que estaba sucediendo alrededor con las demás personas, Samuel se mantenía en las cosas de Dios, y Dios le hace un llamamiento a Samuel a una temprana edad, ¿verdad? Y esto lo vamos a encontrar en Primera de Samuel 3, y es ahí donde Dios, Jehová, ¿verdad?, llama al joven Samuel. Dice, dijimos Primera de Samuel 3:1, dice, y el joven Samuel ministraba. Otra vez me llama mucho la atención que en el capítulo 2, versículo 18, otra vez decía el Señor, el joven Samuel ministraba en la presencia de Dios, ¿verdad? Y dice acá en el versículo 3, aparentemente lo que me está diciendo es que no era Elí que ministraba en la presencia de Dios en el templo, ni eran los hijos de Elí, ¿verdad?, porque estaban en desobediencia. Era este joven que no se apartaba de Dios y tenía más hambre de Dios y quería más de Dios. Era él el que ministraba a Dios en este templo. Y escucha lo que dice, ¿verdad? Dice 1 Samuel 3:1, dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba. Escucha lo que dice, en aquellos días, pues ya no había visión con frecuencia. ¿Por qué no había? Porque no había un instigador de la presencia de Dios, porque no había alguien que buscara la presencia de Dios, porque no había alguien que tuviera hambre de Dios. Elí estaba desanimado, ¿verdad? Los hijos de Elí estaban en otra cosa, pero había un joven que ministraba a Dios. A pesar de que la palabra escaseaba, había un joven que se había dispuesto en su corazón a seguir la voluntad de Dios y seguirlo y buscarle, ¿verdad? Y dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Lo vemos por segunda vez, a un jovencito, cuando había un sacerdote grande, cuando había hijos con, me imagino, más experiencia, porque habían crecido ahí en el templo. Pero había un Samuel, había un joven que era él el que ministraba a Jehová, ¿verdad? Y dice en el verso 3, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová. Otra vez, ¿dónde dormía? En el templo de Jehová, o sea, no se iba a su aposento. Aparentemente este niño, este joven, lo agarraba el cansancio, orando, buscando la presencia de Dios, ministrando a Dios en su templo. Y estaba ahí, ¿no? Dice, Samuel estaba durmiendo en el templo. ¿Dónde? En el templo, en la casa de Dios. Donde estaba el arca de Dios, cerquita de Dios, donde estaba la presencia de Dios. O sea, estamos hablando de que él buscaba la presencia de Dios. Quería estar siempre ahí, cerca de Dios, a los pies de Dios, en la presencia del Señor. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, dice, Jehová llamó a Samuel y le respondió. Jehová llamó a Samuel y él le respondió. Heme aquí. O sea, Samuel está, mira este panorama, ¿no? Samuel está durmiendo en el templo. Antes que la luz, dice, del templo fuera apagada,
el Señor llama a Samuel. Y Samuel, aturdido, me imagino por el sueño, dice, heme aquí, no sabiendo quién lo llamaba, ¿verdad? Y corriendo, dice luego el 5, fue a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. O sea, aquí vemos al sacerdote, el que estaba frío, ¿verdad? El que estaba aislado de la presencia de Dios, en decadencia espiritual otra vez, que está en su aposento. O sea, él ya no está en el templo, no está adorando a Dios, no está buscando a Dios. Samuel sí, el joven sí. Y este joven corre y le dice, heme aquí, pensando que él lo había llamado. Y le dice, no, vuélvete, porque yo no te he llamado. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino otra vez a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me he llamado? ¿Para qué me has llamado? Y él le dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún la voz de Jehová, ni la palabra de Jehová había sido revelada a él. Jehová pues llamó por tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y le dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al muchacho. Y dijo Elí a Samuel, ve, acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Vamos a detenernos un ratito ahí, porque si entendemos, Elí se da cuenta que es el Señor que está llamando a este joven. Pero él tiene experiencia, ¿no? Aparentemente Elí tuvo una experiencia con el Señor. Él podía hablar con Jehová anteriormente, porque le dice, ve, vuélvete y dile, habla, Señor, que tu siervo escucha, con reverencia. O sea, que le está diciendo, estas son las instrucciones que debes de seguir para que el Señor hable contigo. Él tenía experiencia. ¿Qué había sucedido en el transcurso? Que Elí se había apartado, que Elí estaba decaído, estaba pasando por un desierto, o se había apartado del Señor, no sé, ¿verdad? Y dice, y dijo Elí a Samuel, ve, acuéstate y te llamará y dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Vino Jehová y se paró. Ahora vemos al Señor, a nuestro Dios, a Jehová, que vino donde estaba Samuel y se paró, dice. Y vino Jehová y se paró y llamó otra vez como las otras veces. Dijo, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Si los quieres seguir leyendo, esto continúa, ¿verdad? En lo que es el verso 11 hasta el 21. Y esto era el llamamiento de Samuel. ¿Por qué el Señor llama a Samuel, verdad? Porque Samuel estaba en el lugar correcto, a la hora correcta. ¿Y estaba haciendo qué? Estaba buscando de Dios, estaba llamando a su Dios, estaba en el templo, estaba cerca del arca, cerca de la presencia de Dios, esperando su momento, esperando ser llamado, teniendo hambre por Dios, ¿verdad? Qué bonito. Entonces vamos a proseguir. Para tener más hambre de Dios es necesario no caer en decadencia espiritual. ¿Qué significa? ¿Qué es decadencia espiritual? Bueno, es el declive, el deterioro al principio de una debilidad de la vida espiritual que lleva a la ruina y la desintegración, a la separación de tú o de mí con Dios, ¿verdad? ¿Cuáles son los síntomas o las evidencias que me dicen que estoy yendo por esa dirección, que estoy cayendo en decadencia espiritual como Elí estaba, o como los hijos totalmente están apartados de Dios? Bueno, algunas de las pistas son que mengúa la búsqueda por Dios, ¿verdad? Ya no quieres orar, ¿verdad? Ya no quieres pasar tiempo con Dios. Ya no lees la Biblia. Un síntoma muy evidente es la rebeldía. Me rebelo contra Dios, me rebelo contra mis autoridades, me rebelo contra las personas que son superiores en mí en la iglesia, contra mis padres, contra mi esposo, me rebelo, rebeldía, ¿no? Desánimo, amargura, ¿verdad? Amargura de corazón, de espíritu,
pesadez, sientes peso en los hombros, sientes que decaes, ¿verdad? Mucho peso. Depresión, soledad, ¿verdad? En un cristiano vemos que ya no quiere levantar las manos, que ya no quiere adorar a Dios, ¿verdad? Y lo último es que deja de ir o asistir a la iglesia. ¿Cómo sucede la decadencia, verdad, espiritual? Es muy importante que estemos alertas y sepamos distinguir cómo esto va sucediendo. Bueno, lo primero que debemos saber es que la decadencia espiritual no pasa de la noche a la mañana. Esto toma años, es un proceso largo, porque Dios sigue llamando, ¿no? Yo quiero que tú entiendas que cuando tú entras en un problema de esta situación, Dios insiste y trata con el ser humano, trata con tu corazón, trata con tu conciencia, trata con inarguir en tu corazón, dejarte saber que estás yendo por un mal camino, dejarte saber vas por ahí descuidado. El Señor te habla. Entonces, esto es un periodo este es un proceso que dura, ¿no? Dios tratando con tu vida, tú apartándote, tú yéndote, no sucede o no surge de la noche a la mañana de, ok, ya no estoy con Dios. No, esto es toma un proceso, toma un tiempo, ¿verdad? Le podría yo llamar como, o similar, o poner un ejemplo como, esto es como un virus, ¿no? Que da muerte a los sentidos espirituales hasta llevarlos a una situación difícil de restaurar. Ahora, sí tenemos que tener en cuenta que en nuestras propias fuerzas nunca podríamos salir de un declive o de una situación así, lo que es la decadencia espiritual, si no es porque el Señor se mete en el asunto. Para Dios no hay nada imposible, o sea, dice, Él puede restaurar cualquier situación. En la fuerza humana no, pero en las fuerzas de Dios sí. Para Él no hay imposible, eso lo tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Antes que prosigamos. ¿Cuándo es que la decadencia ocurre en el ser humano? Hay ciertas personas en la Biblia, como lo fue el rey Saúl, como lo fue Sansón, que fueron personas que fueron usadas por Dios, que en cierto momento estuvieron en las cúspides, cerca de Dios, oían la presencia, oían la voz de Dios, Dios tenía tratos específicos con ellos, pero que de repente vemos en la Biblia cómo hay ese declive y cómo hay esa decadencia espiritual en sus vidas, que en lo que fue Saúl nunca pudo recuperarse. Sansón, Dios le devuelve su fuerza en dado momento, pero es para incluso, ¿verdad? Derribar así, eliminar a sus enemigos, pero aún llevando su propia vida. En el caso de Saúl, vamos a ver que lo primero que sucedió fue que él decidió, y esto no lo pongamos tanto como, sucedió en Saúl, no, esto sucede en cada ser humano, en cada persona que viene a una decadencia o que viene en un proceso de decadencia espiritual. Yo quiero que usted entienda que lo primero que sucederá es que va a decidir hacer la voluntad propia y no la voluntad de Dios. Es ahí cuando es el principio de un declive espiritual, cuando comienza el proceso de la decadencia espiritual. Decide este ser humano, Saúl decidió no hacer la voluntad de Dios, sino la de él mismo, ¿verdad? Luego decidió Saúl obedecer a medias, no completamente como Dios quería que obedeciera. Decidimos, cuando este proceso sucede, decidimos hacer ciertas cosas que Dios quiere y ciertas cosas que nosotros queremos. O sea, nunca es como Dios quiere completamente, sino a medias, obedeciendo a medias, ¿verdad? También es creerse más inteligente que Dios. Y muchas veces el ser humano tendemos a pensar, me puedo salir con esta, me puedo ir por aquí, creo que aquí por aquí puedo salirme con la mía, creyéndose más inteligente que Dios, ¿verdad? No podemos ser más inteligentes que Dios. A Dios no lo podemos engañar. Dios sabe todo, conoce acá y conoce aún antes que nuestros labios se muevan lo que nosotros ya vamos a decir o vamos a hacer, ¿no? Bueno, otros factores que llevan al cristiano, y esto ya otra vez no refiriéndome a Sansón, no refiriéndome a Saúl, sino que a todo cristiano que va transitando lo que es una decadencia espiritual o a principios o a comenzar a experimentar esto, es
Otros factores, ¿verdad?, que lo llevan al cristiano a la decadencia espiritual sería cuando menosprecian el llamado, le dan prioridad a las ocupaciones de este mundo, a lo que es mi satisfacción personal, a mi éxito personal, a las riquezas en muchas cosas, en muchos momentos, ¿verdad? Cuando menosprecio el llamado de Dios por irme detrás de las cosas que el mundo me ofrece, en pocas palabras, ¿verdad? Otro factor es el romper votos con Dios, algunas promesas que nosotros le hemos hecho a Dios, algunos votos que hemos hecho con Dios, que nos acercaban más a Dios, que nos acercaban más a Él, y ahora ya no queremos cumplirlos, ya no queremos seguir haciéndolos. No prestar atención a nuestras debilidades, como cuáles, Carol, como nuestro carácter, por ejemplo, ¿verdad? O áreas que Dios nos dice que debemos de fortalecernos o que debemos entregarle a Él para que Él trabaje en ellas, ¿no? Dejarnos, otro factor es dejarnos guiar por los deseos de la carne, ¿verdad? Nuestra propia voluntad, ignorando y olvidando lo que son la ley de Dios, los mandamientos. Esto es, wow, un factor principal, creo yo, para lo que es el declive y lo que es la decadencia espiritual, y es el no obedecer la ley de Dios, el no obedecer los mandamientos de Dios, ¿verdad? Otra vez, para finalizar esto aquí, es que todo comienza a través de una decisión, y esa decisión es comenzar a vivir según mi voluntad. Escúcheme bien, cuando yo decido vivir según mi voluntad y lo que yo quiero en mi carne, en mi alma, en mis sentimientos, en mis emociones, decido hacer lo que yo quiero, ignorando lo que Dios quiere. Entonces ahí cuando yo me aparto de Dios y Dios dice, bueno, se quiere ir por ella misma, haciendo su voluntad o por él mismo, ¿no? Entonces ahí cuando viene lo que es la decadencia espiritual, cuando Dios no se escucha la voz de Dios, cuando Dios se aparta y te dice, bueno, ya he bregado contigo, ya he caminado contigo, ya te he dicho que por ahí no, pero sigues, entonces te dejo a ver hasta dónde, ¿no? ¿Qué debemos de tener en cuenta? Bueno, que la decadencia espiritual es un proceso que lleva a la persona a situaciones extremas de pecado, ¿verdad? A lugares oscuros y momentos aterradores en la vida del ser humano. ¿Cómo así, Carol? Vivir sin Dios no es solamente así de fácil como suena. Vivir sin Dios es desesperación, es no encontrar salida, es desesperanza, ¿no? Muy importante saber que no vas a lograr muchas veces esto también, mira, es bueno que me venga a la mente que la decadencia espiritual sucede cuando muchas veces continuamos en el pecado y no queremos abandonarlo, ¿verdad? ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede? Si no logras vencer ese pecado, si no logras dejar eso que te separa de Dios, este te conducirá a pecar aún más y de otra manera, en otras áreas, ¿no? Lo consiguiente te llevará ¿a qué? A que te alejes completamente de Dios, a que te desconectes totalmente de Dios, ¿verdad? Importante, cada pecado que no vencemos nos llevará a ir a otros pecados, a envolvernos en más cosas, ¿no? ¿Qué hago, Carol, para no caer en decadencia espiritual? ¿Qué hago para revertir la situación? A lo contrario, que es tener más hambre por Dios. ¿Cómo hago yo para dejar de sentirme que no quiero más con Dios e invertirlo, ¿verdad? A que sí quiero más de Dios, a que sí quiero conocerla, a que sí quiero más la presencia de Dios en mi vida, a que sí quiero experimentar sus dones, a que sí quiero profundizar en Él, a que sí quiero sumergirme en lo que son sus profundidades, a que sí quiero el favor y la misericordia de Dios conmigo todos los días y que quiero que su presencia siempre esté conmigo aquí. Bueno, ¿qué es lo que hago? Vamos a ver. Necesario saber que para no caer en carencia espiritual es necesario mantenernos en contacto con Dios, ¿verdad? No dejar la oración, ¿verdad? A través, no solamente la oración, pero todo lo que son
los hábitos espirituales como cuáles: oración, meditación, lectura de la palabra, asistir, muy importante, a la iglesia. ¿Ve? Lo primero que va a suceder cuando está sucediendo lo que es la decadencia es que vas a querer abandonar de Dios, vas a querer abandonar la iglesia, no vas a querer ver al pastor, no vas a querer ir a la iglesia, no vas a querer levantar tus manos. Es muy importante que te esfuerces, ¿no? Que aunque tú no quieras, sigas. Que decidas obedecer a Dios en todo, no a medias, no en esto, no en lo otro, en todo, dice, obedeciendo a Dios en todo, ¿verdad? Para tener más hambre de Dios, es necesario entender que si caemos en pecado, que no pasemos largas temporadas, ¿verdad?, sin pedir perdón, sino que vengamos a Él, porque Él es grande en misericordia y Él sabrá perdonarnos. Que vengamos rápido, que no nos tememos el tiempo como para acostumbrarnos al pecado, porque hay una cosa que tú tienes que entender, y es que pecas, el mismo enemigo te envuelve en el pecado a tal forma que después te vuelves inmune y no sientes remordimiento o no sientes que estás faltando. Es ya un hábito, ya es una costumbre, ya es un estilo de vida y te quedas ahí. Y el problema es quedarse en el pecado, el problema es no pedir perdón. Si vemos comparando lo que Saúl hizo a lo que David hizo, vamos a encontrar que David encontró gracia y era, dice la palabra de Dios, su corazón conforme al de Jehová, porque a diferencia de Saúl, David pecaba y corría a los pies de Dios y venía y decía: perdóname, Señor, he fallado, perdóname, Señor, he cometido este error. Entonces era pronto para pedir disculpas, era pronto para venir y entender que se había equivocado, ¿verdad? Entonces, ¿qué dijimos? Si cometemos un error, pidamos perdón y sigamos adelante. No podemos seguir, porque el enemigo puede aprovechar esa oportunidad de que caíste para recalcarlo y decir: eres culpable, darte ese sentimiento de culpabilidad para que no te puedas levantar. Es necesario que entiendas que el Señor te perdona. Si tú te arrepientes de todo corazón, el Señor te perdona y que es obligatorio seguir adelante. No te puedes quedar ahí, ¿ves? Busquemos ayuda. Muchas veces es necesario que busquemos ayuda si la estamos pasando mal en exterior, ¿no? Como cuál, por ejemplo, bueno, sí, siempre viniendo a Dios primeramente, en ruego, súplica, oración, leyendo su palabra para encontrar confort, para encontrar aliento, ¿verdad? Pero también si hay una persona espiritual a un mayor nivel que pueda comprenderte, que no tienda a juzgarte, sino que pueda ayudarte a redimirte con amor, al escucharte, puedes hacer eso. Otra vez es buscando ayuda profesional, siempre de la mano de Dios, que sea cristiana, ¿verdad? Para que te puedan ayudar y orientar. ¿Cómo hacer para tener más hambre de Él, Carol? ¿Cómo yo puedo revertir esta decadencia espiritual, este desierto por el cual yo estoy pasando, por más hambre de Él, por más hambre de Dios? Bueno, primero tenemos que entender que tenemos que dejar lo que nos está separando de Dios, ¿verdad? ¿Qué es, Carol? El pecado. Cualquier cosa que nos esté separando de Dios, cualquier distracción, ¿no? Mira, yo me acuerdo que yo antes decía: wow, yo quiero la presencia de Dios, yo quiero más de Dios, yo quiero escuchar más de Dios, yo quiero que el Señor se mueva a mi favor, yo quiero que cuando yo le pida algo a Dios, el Señor me pueda contestar, que cuando yo venga delante de la presencia de Dios, el Señor, y pidiéndole algo, el Señor me pueda dar aquello que yo pida. Pero no dejaba ciertas cosas, ¿ves? Entonces no pasaba tiempo con Dios. Mira, no dejaba, por ejemplo, que la televisión, el estar siempre pegado viendo películas, viendo novelas, largas horas, ¿no?, del día o de la tarde, de la noche. Y ahí, ¿no?, sentado, en vez de ocupar ese tiempo para estar con Dios, para meditar en Dios, para buscar la presencia de Dios, la oración. Yo digo que algo que me apasiona mucho es hablar con Dios. A mí me gusta hablar, ¿qué puedo decir de eso? Pero hablar con Dios, no solamente me desahogo con quien es mi mejor amigo, un padre que me va a entender, que me va a perdonar, que me va a levantar, que me va a restaurar, pero también me da la oportunidad de escuchar para atrás lo que Dios piensa de lo que yo estoy pasando, de lo que yo estoy viviendo, ¿no? Entonces, mira, dice: deja lo que te está separando de Dios, deja la novelita, deja la música secular, deja, oh Dios, la novela, deja el pecado que te separa de Dios. Tal vez, no sé, es la mentira, es la avaricia,
es la envidia, es la falta de perdón, tantas cosas, tantas formas que tenemos para ofender a Dios, ¿no? Podemos caer en muchos de estos pecados. Pídele a Dios ahora, aquí vamos profundizando, cómo yo busco a Dios, cómo yo entro a tener más hambre por Dios. Pídele a Dios, clama a Dios, clama por Él, ¿no? Búscale, ¿verdad? Ruega, busca, toca. Dice Primera de Pedro 2:2, Primera de Pedro 2:2, dice, desea, dice, como niños recién nacidos, la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis por salvación. Es que debemos desear, debemos de anhelar, ¿no? Dice Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Este es uno de los versículos que es uno de mis favoritos, porque me dice pedid, ¿no? O sea, pedid. Dice, el Señor no te dice que no pidas, el Señor te dice pedid y se os dará, se nos va a dar. Hay otro versículo que también que me gusta que dice, ¿qué hijo, dice, pide a su madre, dice, pan y ésta le dará piedra? Con más razón nuestro Padre Celestial, cuando usted viene y le pide algo, Él lo analiza, me imagino, ¿verdad? Lo entra en balanza y se lo da conforme sea la voluntad de Él, ¿no? Dice, pedid y se os dará. Esto es Mateo 7:7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad, dice, y se os abrirá. Primera de Juan 5:13 al 15 dice, estas cosas os escribo a vosotros para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. La voluntad de Dios es que le busquemos, que le anhelemos, que nos acerquemos a Él, que tengamos más hambre de Él. O sea, si le pedimos hambre por su palabra, hambre por oración, hambre por búsqueda, por encontrarle, por vivir cerca de Él, por estar bajo siempre su presencia, el Señor la concede porque está bajo su voluntad. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos quiere cerca, o sea, es la voluntad de Dios. Él nos oye. Dice el 15, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si no tienes fuerza de voluntad y sientes que te desmayes, ven a Él, pídale a Él que no lo aleje de su presencia, que lo acerque y que le dé esa hambre por Él, ¿no? Vuélvete a Él, reconócelo en todos tus caminos como alguien que no se puede vivir sin Él, como ese alguien que tú no puedes estar sin Él. Reconócelo en cada área de tu vida, reconócelo en tus sentimientos, reconócelo en tus necesidades, reconócelo en las cosas que haces a diario, tu levantar, tu andar, tu dormir, ¿verdad? En todos tus caminos, reconócelo a Él como alguien que no puedes vivir. Es que Él es el que sopla aliento en nosotros, Él es el que está en nosotros, vive en nosotros, ¿no? Yo digo, búscalo ahora que antes que sea tarde, antes que ese desierto, antes que, ¿verdad?, ese declive espiritual te lleve a la muerte absoluta espiritual. Búscale antes que sea tarde. Dice Amos 8:11 al 12. Amos 8:11 al 12. He aquí vienen días, dice el Señor, en que enviaré hambre sobre toda la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír las palabras del Señor. Y vagarán, dice, de mar en mar, del norte hasta el oriente, andarán de aquí para allá en busca de la palabra del Señor, pero no la encontrarán. O sea que va a haber un tiempo cuando ya no se le podrá buscar al Señor, porque ya no estará, ya el Señor ya no estará, ya el Señor ya no va a seguir insistiendo contigo. Búscale ahora. Y si no es el Señor que ha venido por nosotros, ¿verdad? O que el Señor ya no se deja encontrar, de repente sea el pecado mismo que, ¿verdad?, corte por completo tu vida y no puedas tener retroceso.
a buscarle a Dios. Yo te insto, esta es la palabra de Dios y esto es la voluntad de Dios, que le busques, que anheles tenerle siempre a tu lado, que aunque no sientas, decide ocupar un tiempo del día, un tiempo de la noche, en el día, qué sé yo, a la hora que tú decidas, para levantar esa oración al Señor, para levantar esa adoración a Dios. Y vas a ver que al principio te va a costar, vas a entender que al principio es difícil, ¿no?, arrancar, pero todo aquello que se hace con frecuencia se vuelve un hábito, y una vez que es un hábito es un estilo de vida, ¿verdad? Si tú le apartas al Señor un fragmento del día para orar y para buscarle, vas a ir poco a poco entendiendo que no vas a lograr seguir el día sin esa búsqueda, sin ir primero adelante a la presencia de Dios, y cuando vengas a ver vas a querer mucho más, y eso no tiene límite. Yo he podido experimentar que la búsqueda de Dios no tiene límite, el hambre por Dios no tiene límite. El Señor siempre está queriendo más de ti, y quiere que lo busques más, ¿verdad? Eso es lo que yo he experimentado en mi vida, es esa hambre y es ese amor y esa búsqueda por Él que no se puede saciar. Yo pienso que se va a saciar hasta que lleguemos allá, que lo podamos abrazar, que lo podamos besar y estar con Él cuando ya pues lo tenemos frente a frente, ¿verdad? Pero ahorita, como el Señor no está aquí con nosotros, es necesario que le decíamos para que no nos desconectemos de Él y Él siempre esté con nosotros. Está a través de su Espíritu, no físicamente Él no va a estar con nosotros, pero sí el Espíritu Santo mora en nosotros, dice la palabra de Dios. Y mira qué bonito lo que el Señor quiere, y yo creo que debemos cerrar con esto. Si el Espíritu mora en nosotros, ¿verdad? Yo creo que quiero concluir con esto. Dice que el Espíritu, Él sopló aliento de vida en nosotros y su Espíritu está en nosotros. Si el Espíritu está en nosotros, ¿por qué no sentimos esa necesidad de buscar de Dios? Bueno, muchas veces porque ignoramos a Dios, muchas veces porque hemos lastimado al Espíritu Santo, porque nos hemos ido y hemos dejado. Y es necesario volver, es necesario reavivar ese espíritu en nosotros, ese fuego en nosotros. ¿Para qué? Para tener mejor vida, para escuchar mejor a papá, pero sobre todo para salvación. Alejados de Él nada somos, ¿no? Somos ¿qué? A merced del pecado y a merced del enemigo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Yo espero que te haya motivado esta palabra, todo el propósito de esto es a llevarte a tener hambre de Él, a que no te dejes desanimar o arrastrar por lo que es, ¿verdad?, la decadencia espiritual, lo que es el desclive espiritual, lo que es el desánimo, lo que es el no querer buscarle a Dios, sino que te animes tú mismo y que te empujes tú mismo a querer más de Él, a buscar más de Él, a vivir experiencias mucho mayores a las que ya hayas tenido, ¿verdad? Yo creo que como cristianos todos hemos tenido lo que es la visitación del Espíritu Santo, lo que es la presencia de Dios en algún momento de nuestra vida, palpable ahí, pero qué interesante y qué bonito es querer más de Dios, más de esa presencia, y anhelarle más a tal punto de que sientas la llenura del Espíritu Santo, pero no solo eso, sino que sientas al Espíritu Santo donde tú quieras que estés, o donde tú vayas, ahí cerquita de ti, ahí siempre, ¿verdad? A experimentar y vivir cosas más emocionantes con Dios, cosas más a nivel mayor, ¿verdad? ¿Por qué conformarse a vivir una vida, yo digo, a medias con Dios? ¿Por qué conformarse a vivir una vida donde se te sea difícil escuchar la voz de Dios y su voluntad? Qué bonito es cuando puedas estar siempre conectado con Él y puedas decir, tengo una pregunta para Dios, y la haces y el Señor te conteste, ¿no? Qué bonito es cuando puedas escuchar la voz audible de Dios. Yo sí anhelo eso. Yo sí tengo, le podemos llamar envidia sana, tal vez, a ver personas de Dios, al conocer ministerios donde yo puedo ver la presencia de Dios palpable en estos siervos de Dios, donde yo puedo ver, ¿verdad?, que están totalmente conectados y siempre en búsqueda de Dios, y no menguan, no cesan, sino siempre quieren más, y tú puedes ver que Dios está con ellos porque Dios los usa en gran manera. ¿A través de qué? De dones espirituales, a través de restaurar otras vidas, a través de la vida de ellos, ¿verdad? Que Dios te bendiga, que Dios te guarde.
no te conformes, sigue buscando a Dios y, ¿verdad? Tener más hambre de Él. Dios te bendiga.